ganó una liga. Los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1 de la tarde en punto, es un gusto saludarlos, seguimos en Blue Radio, estamos en Meridiano Blue, hoy viernes 9 de enero, en víspera del plan éxodo y plan retorno del Puente de Reyes, como siempre, con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Comenzamos en Caracas, son las 2 de la tarde, 1 minuto en Venezuela. Siguen muchas noticias en desarrollo, todavía no se cumple la liberación masiva de presos políticos del régimen de Delcy Rodríguez, mientras visita a esta hora la capital venezolana una delegación de alto nivel de Estados Unidos encabezada por el encargado de negocios John McNamara, primera visita estadounidense en años, mientras Delcy Rodríguez, presidenta encargada, está pidiendo pista para viajar a la Casa Blanca y reunirse con el presidente Donald Trump. Todo esto en menos de 12 horas. Todas estas noticias, quiero decir. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, Ricardo, feliz tarde, 2 y 1 minuto aquí en Caracas. Efectivamente, muchas informaciones, pues, a esta hora que conversamos. La primera, vamos primero con el tema de los presos políticos, que venimos haciendo seguimiento desde hace 24 horas, desde hace 26 horas, para ser exactos, que lo informaba Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento. Hasta este momento se mantiene en 8 la cifra de liberados, 4 españoles, Rocío San Miguel, Enrique Márquez, Viallo Pilieri, entre otros, son los 8 que han sido hasta ahora confirmados como liberados por esta orden, pues, del gobierno de comenzar a excarcelar a los presos políticos. Recordemos que son más de 806, decía el informe del Foro Penal, y de eso, pues, hasta ahora solamente, pues, se confirma un 1%, que son estos 8, pues, liberados. Igual a esta hora te podemos confirmar que hay una cantidad enorme de familiares, defensores de derechos humanos a las puertas de distintas cárceles, tanto la del SEBIN, el Licoide acá en Caracas, como el Rodeo a las afueras de Caracas, Yare, Tocorón, el estado Carabobo y varias, porque no solamente es en el Licoide, sino en varias cárceles del país, incluso comisarías más pequeñas fuera de Caracas, hay presos políticos. La otra información importante es esa que tú comentabas, la llegada de una delegación importante de Estados Unidos acá a Venezuela. Recordemos que en el año 2019 está cerrada la embajada de Estados Unidos aquí en Caracas, 7 años va por cumplir de cerrada. Sin embargo, pues Venezuela confirma que ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de Estados Unidos para restablecer las misiones diplomáticas tanto de Estados Unidos aquí en Caracas como de Venezuela en Washington. Además, también confirman que ya está aquí una delegación de funcionarios diplomáticos encabezados por John McNamara. No lo dice el gobierno, pero sí está confirmado desde Bogotá esta información, y se entiende que que primero fueron a la embajada de Estados Unidos acá en Caracas a verificar las instalaciones, y luego entendemos que habría una reunión, es una información aún no confirmada, pero es lo que se cree, que habría una reunión con la presidenta Delcy Rodríguez. Es la información a esta hora, esperando el tema de los presos políticos y todo lo que tenga que ver con Estados Unidos y Venezuela en este, pues, reinicio de relaciones no solamente económicas con el tema petrolero, sino ahora también en diplomáticas y la próxima apertura de las embajadas. Ricardo. Sin duda está siguiendo el plan por Estados Unidos la presidenta encargada Delcy Rodríguez. ¿Y cómo avanza el precio del petróleo en los mercados internacionales en medio de las turbulencias, de la crisis política en Venezuela y de la intervención de los Estados Unidos? Dari Velandia en Data IFX. Buenas tardes. Los precios del petróleo extienden su repunte en los mercados internacionales en medio de tensiones geopolíticas en Rusia e Irán y de la expectativa por una reunión del presidente Donald Trump con directivos de grandes petroleras para discutir inversiones en Venezuela. Aunque se prevé que la producción venezolana no aumente de forma significativa en el corto plazo, el interés de las compañías y las decisiones políticas en Washington mantienen la atención sobre el posible impacto en la oferta global. En el mercado a esta hora, el crudo Brent de referencia para Colombia registra un alza cercana al 3% y se cotiza en $63,70 por barril. Y continuamos en nuestro país porque la acción de Ecopetrol muestra leves variaciones y gana menos del 1%, ubicándose en 2.000 pesos por acción en la Bolsa de Valores de Colombia. El comportamiento refleja un ajuste moderado en línea con la tendencia internacional del crudo, mientras los inversionistas siguen atentos a los factores externos que marcan la dinámica del sector. Vamos a cambiar de tema, Dari, gracias, y hablamos del aumento adicional de 100 pesos en cada pasaje de Transmilenio, cortesía del aumento del 23,78% en el salario mínimo decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué dice la gente
Ante este aumento, queda en 3.550 pesos el pasaje de Transmilenio desde el miércoles de la próxima semana. Nicolás Rodríguez. Y como lo habíamos anticipado desde el pasado 1 de enero, la tarifa de Transmilenio para este 2026 aumentó a 3.550 pesos. Y mucha atención, porque si usted va a pagar ese pasaje el próximo miércoles 14 de enero, la tarifa ya empezará a regir para los buses de Transmilenio y también para los buses del SITP. Sin embargo, muchas personas están en desacuerdo con este incremento. Malo, son muy demoradas. No tienen coordinación con las frecuencias. La verdad, pues no estoy de acuerdo en sí, pues el servicio se ha tenido varias falencias. Al contrario, debería como aumentar, no sería como todo el porcentaje que aumentó, diría como que aumentará por ahí, no sé, un porcentaje inferior al que en realidad aumentó. No siento que en realidad fue lo correcto. Me parece terrible. ¿Por qué? Porque, bueno, suben el salario mínimo e inmediatamente suben el transporte y todo, entonces ¿dónde está la calidad de vida de los colombianos y de los bogotanos, que es la gente más trabajadora en todo el país? A la hora que la tarifa aumenta, pues claramente creo que sí me desfavorece un poco, complica un poco más las cosas, entonces siento que en cierta manera puede afectar por parte de mis gastos. Pero este no es el único incremento, porque mucha atención, conductores. La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que a partir de la próxima semana también incrementa el precio del pico y placa solidario. Es decir, que si usted va a pagar la tarifa dependiendo de su vehículo, va a haber un incremento del 5,1%, teniendo en cuenta la cifra de inflación publicada por el DANE en la tarde de ayer. Le hemos hecho seguimiento, Nicolás, a un atraco en las últimas horas en el norte de Bogotá, cerca a Masurén, donde fueron atacados un par de adultos mayores. Esta vez le robaron un vehículo a un hombre de 35 años, le dispararon con una arma traumática. La noticia es en dos vías, Felipe García. Por un lado, que este hombre está fuera de peligro, y por otro lado, que la policía acaba de recuperar el vehículo robado. Hola, Ricardo. Sí, señor, las autoridades confirmaron hace unos momentos que fue recuperado, usted lo mencionaba, el vehículo de alta gama, un Mercedes-Benz gris en la localidad de Puente Aranda. Ese mismo carro que fue hurtado ayer a las 1:18 de la madrugada en el barrio Masurén a las 3 personas que se movilizaban en este vehículo. Las víctimas, 2 hombres y una mujer, fueron interceptados por otro vehículo del que se bajaron al menos 3 criminales, quienes amenazaron a los 3 ocupantes, entre ellos un joven que iba en la parte trasera del vehículo y a quien le dispararon varias veces por intentar evitar el hurto y poner resistencia a estos criminales. Ya la policía encontró el carro finalmente en un parqueadero, puntualmente en una bahía, y fue gracias al GPS que tenían instalado en este carro de alta gama. La recolección, dice la policía, del material probatorio y el plan candado continúan para capturar a los responsables de este hecho, mientras que el herido, hay que aclarar, no está en una unidad de cuidados intensivos. En estos momentos ya está fuera de peligro luego de recibir 4 disparos con arma traumática y ya salió de la clínica. 108 acaban de negar una tutela con la que buscaban frenar la emergencia económica un grupo de congresistas. Kalila Peña. Sí, señor. Mire, fue considerada improcedente debido a que el despacho judicial advirtió que no es posible utilizar la tutela como un atajo jurídico para suspender una medida de este tipo, este decreto de emergencia económica, ni para reemplazar el control constitucional que le corresponde de manera exclusiva a la Corte Constitucional. La acción fue interpuesta por la senadora Paloma Valencia, el director del Partido Centro Democrático Gabriel Vallejo y otros demandantes, quienes buscaban frenar la vigencia inmediata de los impuestos decretados durante el periodo de vacaciones colectivas de la rama judicial, que finaliza la próxima semana. Sin embargo, para el juez, la acción de tutela no puede ser utilizada como un mecanismo paralelo o sustitutivo del control de constitucionalidad que debe hacer la Corte Constitucional. Muy bien, Kalila, 1:09 minutos. Para claridad de todos, volviendo al tema del aumento del pasaje de Transmilenio, 3.550 desde el 14 de enero. Hablando del conflicto armado, a esta hora están sin gas en el Catatumbo por el riesgo de explosiones en medio de los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. Richard Quiñones. El encargado de confirmar la suspensión del servicio de gas es el alcalde del municipio de Tibú, Richard Claro, quien señaló que la situación afecta a un grueso número de pobladores, sobre todo en la zona rural, en donde, recordemos, se han generado estos intensos combates finalizando 2025-2026. Esto es lo que dice el mandatario local. Por una posible o presunta extorsión que están haciendo a la empresa prestadora del servicio de gas domiciliario en nuestro municipio de Tibú, la empresa Proviservicios. En ese momento tiene una conexión de alrededor de 3.600 usuarios, que son los que se están viendo afectados desde la vereda de Petrolia
hacia el municipio de Tibú, el corregimiento de Campo 2, Campo Giles y todo el casco urbano. En este momento se realiza un consejo de seguridad extraordinario con la presencia del alcalde y de las autoridades militares en el departamento de Norte de Santander para evaluar quiénes están detrás de esto. Sin embargo, información preliminar ofrecida también por algunos residentes en la zona advierten que miembros de las disidencias del Frente 33 de las FARC llegaron a la empresa hace algunos días amenazando a algunos de los trabajadores. Y es que en medio de la expectativa, Richard, por la liberación de 5 policías secuestrados en Tibú por el ELN, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y la Iglesia Católica adelantan una misión humanitaria en la zona, la conclusión es muy grave. Es difícil la situación para los habitantes del Catatumbo. Hambre, abandono y miedo son los denominadores comunes. Salima Feris. Ricardo, según constató la Defensoría del Pueblo, la misión de verificación de la ONU y la Iglesia Católica, la situación es crítica en el Catatumbo. En Versalles, desde el paro armado decretado por el ELN en diciembre de 2025, la circulación está completamente restringida, las familias permanecen encerradas y no llega comida ni gas. En Pacheli no hay transporte y la economía está paralizada. Además, la situación de salud es grave ya que no hay personal médico. En Filo Gringo, en el Tarra, los habitantes han huido ya que ante los recientes enfrentamientos dejaron casas destruidas y restos de artefactos explosivos regados por las calles, incluso sin detonar. Además, en el casco urbano del Tarra y en sectores como el kilómetro 16 se registró la llegada de las familias desplazadas. Esto dijo la defensora del pueblo, Iris Marín. Muchas personas, inclusive jóvenes, niños y niñas, se sienten agobiados y afectados por el temor permanente de explosivos, drones y combates. Muchas de las personas afectadas son migrantes venezolanas, quienes enfrentan barreras adicionales de acceso humanitario debido a su condición migratoria. Nuestro llamado a los grupos armados es a respetar el derecho internacional humanitario y cesar inmediatamente la violencia contra la población civil, permitir la movilidad de las poblaciones y restablecer el transporte público y descontaminar el territorio de artefactos explosivos. Finalmente, la defensora del pueblo hizo un llamado urgente al Estado para que adopte medidas necesarias para proteger a la población y hacer presencia permanente en el Catatumbo, especialmente ante la crisis humanitaria que se vive el día de hoy en ese lugar. Salima, y la otra crisis humanitaria se vive en Buenos Aires, Cauca, los desplazados que llegan a Cali y el anuncio de las autoridades de una intervención en ese municipio, en Buenos Aires. Stephanie Toledo. Sí, señor Ricardo, esta tarde la Fuerza Pública y autoridades en general de la región del suroccidente visitarán el municipio de Buenos Aires, Cauca, ante la preocupante crisis humanitaria que vive su población por la presencia y accionar de la disidencia Jaime Martínez de las FARC, que desde el pasado 16 de diciembre, recordemos, tras un ataque contra la Fuerza Pública, la comunidad ha permanecido sumergida en el temor y la zozobra. La general Sandra Rodríguez, comandante encargada de la región 4 de la policía. Un componente también para fortalecer las unidades policiales allí. En este momento se encuentran en entrenamiento de esas unidades para que puedan reforzar el pie de fuerza de la estación. Esperamos que con toda la oferta institucional pues podamos recuperar no solamente la confianza ciudadana, sino también el posicionamiento de la Policía Nacional en el municipio. Mientras se adelanta esta visita en Buenos Aires, de manera simultánea en Cali siguen llegando familias provenientes de este mismo municipio. Hoy justamente llegaron 29 más, por lo que ya son más de 250 familias en total las que han llegado a la capital vallecaucana en busca de refugio, Ricardo. En el Mar Caribe colombiano hay alerta naranja del IDEAM por los fuertes vientos que han provocado olas de hasta 3 metros de altura. Ingel de la Rosa en Barranquilla. Ricardo, las brisas se están sintiendo con tal fuerza aquí en la costa que en algunas zonas estos vientos alcanzan velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, lo que mantiene en alerta naranja a departamentos como Atlántico, Magdalena y Bolívar, así como a la parte suroccidental del Mar Caribe colombiano. Esto obedece al incremento de los vientos alisios que suele darse para esta temporada y los cuales azotan con más fuerza a partir del mediodía, sobre todo en horas de la noche y madrugada. Estas ráfagas de viento a su vez están produciendo olas que en efecto oscilan entre los 2 y 3 metros de altura, por lo que las autoridades piden a quienes tienen planes de ir al mar, sobre todo este fin de semana, extremar las medidas de seguridad. Daniel Useches, meteorólogo del IDEAM. Para estos próximos días todavía se va a mantener una amenaza por vientos fuertes y hacia la playa podrían presentarse olas también con algunas alturas relevantes, por lo que les recomendamos a los turistas también y a los pescadores estar muy atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días y consultar con las capitanías de puerto. Condiciones similares se registran también hacia La Guajira y el archipiélago de San Andrés, donde hay alerta amarilla en zona de alta mar.
1:15, hablamos ahora de más noticias del mundo. Hablamos de la amenaza del presidente Trump de empezar la guerra por tierra contra el narcotráfico en México, de lo que está pasando con la inteligencia artificial Grok, de Twitter, de X, de Elon Musk, y también de lo que a esta hora se dice frente a otras noticias del mundo. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que iba a empezar ataques terrestres contra los carteles de la droga en México tras las operaciones marítimas en el Pacífico y en el Mar Caribe, sin ofrecer más detalles. We are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country. Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los carteles. Estos carteles están controlando México. Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país, dijo Trump en una entrevista en Fox News. La respuesta de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, no se hizo esperar. Señaló que buscará estrechar la comunicación con Trump. Entonces, pues estrechar más la relación, la información, esta información que estamos dando, de la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tengan toda la información. Vamos ahora a Europa porque se intensifica el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero en zonas civiles. La mitad de los edificios residenciales en Kiev, casi 6,000, estaban sin calefacción tras una noche de intensos ataques rusos que dejaron al menos 4 muertos, 24 heridos, y durante los cuales, por segunda vez desde el inicio de la guerra, Moscú lanzó el misil hipersónico Oreshnik. Este misil se desplazaba a una velocidad de aproximadamente 13,000 kilómetros por hora. Solo anoche, Rusia empleó 36 misiles y 242 drones. Duró casi 5 horas e impactó unos 40 edificios. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que el lanzamiento del misil hipersónico es una señal clara de una escalada en el conflicto y el acuerdo de paz está cada vez más lejos. El multimillonario Elon Musk, propietario de la red social X y de la plataforma de inteligencia artificial Grok, que permitía crear y recrear imágenes sexualizadas y violentas de mujeres y niñas, decidió limitar la aplicación de generación y edición de material audiovisual ante la avalancha de quejas por la vulneración del derecho a la propia imagen, a la vida privada y al honor, así como por las amenazas de prohibición de numerosos gobiernos. Por eso Musk reaccionó y en vez de establecer la salvaguardia para que este tipo de inteligencia artificial no pueda generar estos contenidos, limitó su uso a los usuarios que pagan por el servicio, es decir, los que pagan e identificados con todos sus datos puedan seguir generando imágenes bajo su responsabilidad. Y finalmente, tras más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea aprobó hoy el acuerdo con el Mercosur, lo que allana el camino a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores y eliminar aranceles a más del 90% de su comercio bilateral. Ese acuerdo aprobado en Bruselas ha originado protestas en París por parte de los agricultores y en otras partes de Europa. 1:18, ahora el abrebocas deportivo. Don Octavio Sazo, buenas tardes. ¿Qué tenemos hoy? Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Estaremos hablando en un momento de las posibles llegadas de varios jugadores importantes al fútbol colombiano. Al parecer está muy cerca la confirmación de la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior de Barranquilla, que se uniría a nombres ya pesados como el caso de Falcao, los movimientos que se hacen incluso en equipos como el Deportivo Independiente Medellín o en el propio América de Cali. También hablaremos de un fin de semana de fútbol que va a comenzar el día de hoy. Regresa la acción en la Liga Mexicana y también hablaremos de los futbolistas mexicanos, todos los movimientos que hay alrededor del fútbol mundial y lo que nos ha dejado también ese duelo de ayer entre el Atlético y el Real Madrid en el fútbol de Europa. Todo eso en minutos acá en Los Deportes en Meridiano Blue. Se acabaron las vacaciones.